En este video se enunciarán los conceptos y herramientas estadísticas básicas asociadas a tablas de contingencia en estudios de cohorte. Así también, pretende ser un paso natural al uso de modelos estadísticos y, en particular, del modelo de regresión logística y binomial. Un estudio de cohorte es un diseño epidemiológico observacional longitudinal en el cual un grupo de individuos expuestos y no expuestos a un factor de riesgo se sigue en el tiempo para observar la ocurrencia de un desenlace específico, por ejemplo, enfermedad, muerte o la recuperación. Este tipo de estudio permite estimar directamente la incidencia, la razón de riesgos, R, y, bajo ciertos supuestos, la fracción atribuible, siendo fundamental para establecer asociaciones temporales entre exposición y desenlace. En la literatura metodológica, Rothman, Greenland y las destacan a los estudios de cohorte como la estrategia más sólida dentro de los diseños observacionales para evaluar causalidad, aunque advierten sobre limitaciones como el costo, la pérdida de seguimiento y la necesidad de largos periodos de observación. Un tipo particular de estudios de cohorte son los de cohorte retrospectiva. Son diseños en los que se identifican grupos de individuos a partir de exposiciones ocurridas en el pasado, utilizando registros clínicos, bases de datos o historiales médicos, y se evalúa posteriormente la ocurrencia de un desenlace hasta el presente. En este tipo de estudio, tanto la exposición como el desenlace ya han ocurrido al momento de iniciar la investigación, lo que permite estimar medidas de ocurrencia y de asociación de manera eficiente en tiempo y costo, aunque con limitaciones por la calidad y completitud de la información disponible en los registros. Un ejemplo icónico es el estudio de cohorte cardiovascular de Framingham en curso y a largo plazo de los residentes de la ciudad de Framingham en Massachusetts. El estudio comenzó en 1948 con 5.209 sujetos adultos y ahora se encuentra en su tercera generación de participantes. Antes del estudio, casi nada se sabía sobre la epidemiología de la enfermedad cardiovascular hipertensiva o arteriosclerótica. Gran parte del conocimiento ahora común sobre la enfermedad cardíaca, como los efectos de la dieta, el ejercicio y los medicamentos comunes como la aspirina, se basa en este estudio longitudinal. Un punto relevante en este diseño epidemiológico es el cálculo de tamaño de muestra. En particular trataremos el cálculo de tamaño de muestra para variables categóricas en la estimación de riesgo acumulado,
así también para prueba de hipótesis que compara dicho indicador entre grupos de exposición. Revisemos un ejemplo concreto. Un estudio de cohorte retrospectiva, en escolares de 10 a 14 años que presentan sobrepeso u obesidad, puede plantearse para evaluar la asociación entre el bajo peso para la edad gestacional y la presencia de alteraciones metabólicas en la adolescencia. La cohorte se constituiría a partir de registros perinatales, donde se identifique a los adolescentes con antecedente de bajo peso para la edad gestacional, expuestos, y aquellos con peso adecuado para la edad gestacional, no expuestos. A partir de historiales clínicos y resultados de laboratorio obtenidos en controles de salud escolar o en servicios ambulatorios, se determinaría la condición de la hemoglobina glicosilada, dicotomizada en normal versus alterada. Así, uno de los objetivos será la estimación de riesgo de diabetes. En ambos grupos se estimarían el riesgo acumulado de presentar hemoglobina glicosilada alterada, para luego compararla mediante el riesgo relativo. La hipótesis central sostiene que los adolescentes nacidos con bajo peso para la edad gestacional presentan un mayor riesgo de alteraciones en hemoglobina glicosilada. En resumen, la variable de exposición será la presencia de bajo peso de nacimiento para la edad gestacional. Y la variable de respuesta será presentar, en la adolescencia, alteraciones de la hemoglobina glicosilada. El tamaño de muestra debe ser calculado para la estimación de riesgo en la cohorte de expuestos y de no expuestos, así también, para la prueba de hipótesis que compara dichos riesgos. El tamaño de muestra final deberá ser el mayor obtenido en estos ensayos de cálculo. Partamos con la estimación del riesgo de alteraciones en la hemoglobina glicosilada en la cohorte de niños no expuestos. Se usó el software EpiDAD 4.2 seleccionando el módulo muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalo de confianza y proporción. Luego, con datos de la literatura como este estudio. Se completan los datos solicitados en esta ventana. Se asume un tamaño de población infinita, un riesgo de 10% de alteraciones en la hemoglobina glicosilada. Un nivel de confianza en la estimación de 95%. Una precisión en la estimación de 2 a 7 puntos porcentuales, con incremento en el cálculo, cada un punto porcentual. El efecto de diseño será 1.5 dado que los niños se agrupan en conglomerados educacionales. Considerando una precisión de 3 puntos porcentuales y una pérdida de 10% de casos, por haber sido pequeños para la edad gestacional. El tamaño de muestra para la estimación del riesgo de alteraciones en la hemoglobina glicosilada en la cohorte no expuesta de niños con sobrepeso u obesidad es 642. En la cohorte de niños expuestos, se recomienda muestrear sobre los registros clínicos y repetir el cálculo anterior, pero con efecto de diseño 1, por ser un muestreo aleatorio simple. Y ensayar un riesgo esperado de alteraciones de la hemoglobina glicosilada de 14,7% reportado en el artículo mencionado. Usando EpiDAD para el cálculo de tamaño de muestra. Módulo muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis y estudios de cohorte. Se obtiene el siguiente cuadro. Los casilleros los completamos con los datos aportados en el artículo de referencia. Con una razón de no expuestos y expuestos de 9. Con potencia estadística de 80 a 90%, con incrementos de un punto porcentual. Así el tamaño de muestra, con este enfoque de prueba de hipótesis, para una potencia de 80% será de 358 expuestos y 3.222 no expuestos. Probablemente este sea el tamaño de muestra mayor y es el que se debiera usar en este estudio. De la misma forma que en los estudios de corte transversal, en los de cohorte se puede usar la estrategia de estratificación para el estudio del efecto de una covariable categórica sobre la relación exposición-respuesta. En los estudios de cohorte con tiempo fijo de seguimiento, se usa el comando SC usado en el video de estudio de corte transversal, interpretando la palabra risk de las salidas como riesgo acumulado. En el caso que el indicador sea densidad de incidencia, el comando correspondiente será IR, Incidence Rate. El detalle de esto se presenta en el último video de esta semana. En los estudios epidemiológicos reales es necesario considerar más de una variable de control, por lo cual la estrategia de estratificación deja de ser viable. En el ejemplo de esta clase, pueden haber muchas covariables que pudieran modificar o confundir la relación entre la exposición, bajo peso al nacer, y la respuesta, presencia de dislipidemia en la adolescencia.
Así el uso de modelos estadísticos multivariados es fundamental. Se reitera la invitación a revisar los videos, ejercicios y el control de esta semana.